Entonces, lo más lógico es que naciera en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, y por eso se le conoció toda la vida. Entonces nace en Nazaret, ¿no? Sí. No en Belén. Bueno, esto arranca así. Un arqueólogo llamado Tito Vivas es invitado a una entrevista en el canal de Jordi Wild. La cuestión es que empiezan a hablar con respecto a sucesos bíblicos y él da como primicias o le explica a Jordi Wild algunas cosas que no son tal cual como dice en la Biblia, y acá viene el problema porque todas sus interpretaciones de él sin pruebas, que es lo peor, que él lo da como cierto, Jordi Wild también, y capaz que la persona que lo está viendo también lo da como válido a esto, y es por eso que hacemos este video para aclarar algunos puntos que esta persona está dando sin ninguna prueba en sí, solamente porque es arqueólogo y explica como si fuera teólogo. Bueno, arrancamos con el nacimiento de Jesús, que es lo primero con lo que él empieza. ¿Dónde nace? Pues esa es la primera de las grandes disyuntivas. O sea, si tú vas a los evangelios, Jesús nace en Belén. Que aquí hay un error de traducción de los textos. O sea, primero, se nos dice que nace en Belén, sí, pero por una razón muy sencilla, y es porque, según la tradición mesiánica, el Mesías judío tiene que ser heredero de la casa de David. Por lo tanto, tiene que pertenecer a la estirpe de Raquel, de Ruth y demás, es decir, de Belén. Por lo tanto, en los evangelios se inventa, por decir de alguna manera, la elaboración de un censo que obliga a José a bajar con su familia y darse de alta en Belén, con María embarazada, y de repente nace. ¿Pudo haber ocurrido? Pudo haber ocurrido, no digo que no. La cuestión es que a Jesús se le conoce como el Galileo, se le conoce como el Nazareno. Entonces, lo más lógico es que naciera en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, y por eso se le conoció toda la vida. Bien, a partir de acá él interpreta muchas cosas porque él se agarra de que a Jesús le decían Jesús de Nazaret. Entonces, por lógica, ¿de dónde es Jesús? De Nazaret. Y la parte donde dice que nació en Belén está mal y tuvo que haber nacido en Nazaret, y él va a forzar toda una historia para que se dé que nació en Nazaret, porque solamente leyó la parte que Jesús nació en Belén y parece que se olvida que después huyó a Egipto y luego regresó y se crió en Nazaret. Entonces a Jesús lo conocían de Nazaret, porque no iban a decir Jesús el egipcio. Él creció ahí, por eso es que le dicen así. Y al igual agarra partes de la Biblia que a él le conviene, dicen que son así, y las que no le conviene dicen que no es así, para armar su propio relato. Galileo, se le conoce como el Nazareno. Entonces, lo más lógico es que naciera en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, y por eso se le conoció toda la vida, sí. Y luego viene la cuestión de esa historia de que nace, de que la posada está llena y nace en un pesebre. Bueno, aquí el problema viene de la traducción que se hace del griego de esas palabras, porque posada no hay que interpretarlo como un hotel donde tú vas y no hay habitaciones porque hay mucha gente, y la otra no hay que traducirla como pesebre, sino como lugar donde se guardan los animales. Y de repente tú llegas a Nazaret y vas a ver las excavaciones arqueológicas de la Nazaret del siglo I, que era una aldea de gente muy pobre a mitad de la loma, ¿vale? Porque cuando tú llegas a Nazaret te das cuenta que hay como una montañita, a mitad de la loma de esa montaña hay unas cuevas donde vivía la gente pobre, y abajo hay una explanada grande con una ciudad inmensa, riquísima, que construyen los romanos, que se llama Séfora. Entonces, claro, la gente rica, adinerada, pro Roma, vive ahí, y los pobres, los pastores, viven en cuevas en las montañas. Entonces, cuando tú vas a las excavaciones de la Nazaret del siglo I, te das cuenta que ellos viven en cuevas en las montañas, y a la entrada de las cuevas hacen como casitas, con adobe, hacen como muros, ¿no? Y hacen como una casita, un poco como en la Granada del Albaicín. Tú tienes tu casa, pero entras y luego por dentro es una cueva. ¿Qué es lo que hacían allí? Bueno, pues que la gente vive en la casa que hay delante, y los animales y las cosas se guardan por la noche en la parte de aquí. Vale. Bien, esto es interesante porque él quiere forzar su descubrimiento con que está mal interpretada la Biblia, sin ningún sustento, porque él dice que está mal interpretado, pero tampoco da una interpretación correcta de lo que dice la Biblia. Si no te gusta el griego, anda al latín, y el latín te dice lo mismo, que el pesebre es un lugar donde comen los animales. De hecho, se interpreta que hay animales sin que la Biblia diga que hay animales, justamente por el pesebre. En ningún momento el Nuevo Testamento, en el nacimiento de Jesús, dice que hay animales, pero todos interpretan que sí lo hay, por justamente el pesebre. Luego, lo que es posada, y tampoco te gusta el griego, y tampoco te gusta cómo está traducido, que dice el latín vulgata, en Lucas 2,7, lo siguiente no lo voy a leer. La palabra clave es esta, diversorium, que significa hotel, posada comercial, mesón moderno, que es lugar en sí donde se hospeda a alguien, alojamiento, espacio destinado a un huésped, habitación para visitantes, un término amplio, igual que griego, cataluma, que se vio reemplazada también esta palabra y traducida al español. Y un dato más fuerte, San Jerónimo tradujo la Vulgata, él vivió en Tierra Santa, conocía el lenguaje hebreo, griego y latín, no tradujo cataluma como posada, sino como diversorium.
que no significa que era un hotel o un lugar de hospedaje lleno, sino que no había espacio en el hospedaje disponible en ese momento, por X motivo. No significa que sea porque estaba lleno. Entonces ahí se cae un poco también la teoría que él está planteando con respecto a las cuevas, los ricos y los animales. Entonces, la interpretación real de ese texto es que cuando María se pone de parto, María era una niña, y se pone de parto, en la posada, es decir, la zona de habitación de la gente, había mucha gente y no había espacio. Entonces, buscando un poco de intimidad y de privacidad, se la lleva a lo que se ha traducido como el pesebre, que es la parte donde se guardan los animales. Es decir, incluso la propia interpretación del texto, bien interpretado, no como lo hacemos nosotros cuando ponemos el Belén en Navidad, que montamos la posada con exacto. No vacancy, ¿no? No es la interpretación correcta, es tu interpretación. Es como que yo descubra que en tiempo de Jesús había un animal que volaba a ras de las aguas y parecía que caminaba, y yo digo, no, en verdad lo que vieron los discípulos fueron este animal, no fue Jesús, porque lo quiero unir con eso. Y omito un montón de cosas que dice la Biblia, un montón de cosas que pasó en ese momento, solamente porque me encapricho de que hubo un animal que hacía esto, entonces no, lo que vieron los discípulos fue esto y punto. O sea, eso estaría lleno de gente y buscando un poco de intimidad, pues la partera o quien fuera se lleva a María, se lleva a la niña adentro a dar a luz, y claro, da a luz pues entre los bueyes, las vacas, la mula o lo que tuvieran allí, ¿no? Y esa es la forma de interpretar eso. Con lo cual, de entrada, lo que la arqueología y la historia nos dice es que es más posible que el contexto real del nacimiento de Jesús fuera esa Nazaret que hemos documentado del siglo I que la ciudad de Belén, que es parte del mito. Bien, eso es interpretación pura de él, todo porque descubrió ese sitio, lo quiere unir, obviamente para que se haga más relevante, porque si no mete a Jesús en esta historia, ese descubrimiento no tiene ningún tipo de valor mediático, digamos, capaz sí histórico, pero no mediático, que pareciera que es lo que busca este arqueólogo. Sumado a eso, pesebre había en todos los lugares donde había animales, porque era en sí donde se le daba de comer. Así que en Belén también había pesebres, no es algo exclusivo de Nazaret. Estaban casi en todos lados, en todas las casas donde había animales domésticos. Entonces nace en Nazaret, ¿no? Sí. No en Belén. Eso es lo primero que tenemos aquí. Vale, a partir del nacimiento tenemos que efectivamente su padre son José y María. Sí. Eso sí. Bueno, lo tenemos. Obviamente, vuelvo a repetir, esta persona es arqueóloga, no teóloga. A veces tratan de mezclarse, pero tienen que tener mucho cuidado con lo que dice, porque al final Jordi Wild también termina interpretando de que lo que dice este arqueólogo es así y que Jesús nació en Nazaret y no en Belén. ¿Cambia la historia esto? ¿Cambia lo que dice la Biblia? ¿Cambia el mensaje? En sí el mensaje no lo cambia, pero sí te hace dudar, y así como te pueden salir con esto, te pueden salir con cualquier otra cosa. Por eso hay que estar atentos y no creerles siempre y rechequear la información que uno brinda. Pero bueno, gente, hasta acá todo, se lo dejo para que lo tengan. Adiós.